En mis 30 años de experiencia como mecánico, con toda certeza puedo decirles que existe una falsa sensación de seguridad cuando compramos un coche moderno. Porque creemos que la tecnología es tan robusta que puede soportar cualquier abuso, pero la realidad es que estamos rodeados de piezas que trabajan bajo tolerancias de micras y temperaturas que fundirían el acero. Por eso, hoy vamos a exponer los 18 errores más críticos que están ocurriendo ahora mismo bajo tu capó, fallos que no suelen avisar con luces en el tablero hasta que el daño es irreversible. No estamos aquí para dar consejos de limpieza, sino para analizar la física, la química y la ingeniería que hay detrás de la muerte mecánica. Prepárate, porque vamos a desvelar por qué esos hábitos que consideras normales son, en realidad, una sentencia de muerte para la agonía silenciosa de tu motor y tu transmisión. Comencemos. Ignorar el periodo de asentamiento en motores nuevos o recién reparados. Existe una creencia peligrosa de que los motores modernos vienen listos para correr desde la fábrica, pero esto es una falacia técnica que ignora las leyes de la fricción. Cuando un motor es nuevo o cuando ha sido reconstruido, las superficies internas de los cilindros y los anillos del pistón tienen crestas microscópicas resultado del proceso de mecanizado. El periodo de asentamiento, generalmente los primeros 1500 o 2000 kilómetros, es el tiempo que estas piezas necesitan para casarse entre sí mediante un desgaste controlado. Si sometes al motor a altas revoluciones o a una carga constante de velocidad en autopista durante este tiempo, impides que los anillos del pistón se sellen correctamente contra las paredes del cilindro. El resultado es un motor que consumirá aceite de por vida y que jamás alcanzará su potencia nominal. El mito del calentamiento en ralentí. Este es quizás el hábito más destructivo y extendido de la historia. Muchos conductores encienden el coche y lo dejan funcionando 10 minutos en la puerta de casa para que caliente. En la era de la inyección electrónica, esto es un suicidio mecánico. Al estar en ralentí, el motor no genera carga y por lo tanto, tarda muchísimo más en alcanzar su temperatura operativa. Durante este tiempo prolongado de funcionamiento en frío, la computadora inyecta una mezcla rica en combustible para mantener el motor encendido. Ese exceso de gasolina actúa como un solvente químico que lava la película de aceite lubricante de las paredes de los cilindros. Sin esa capa protectora, los anillos del pistón rozan directamente contra el metal del cilindro, causando un desgaste abrasivo masivo conocido como rayado de camisas. La forma correcta, aprobada por ingenieros de motores de alto rendimiento, es arrancar, esperar 30 segundos para que la presión de aceite llegue a la culata y empezar a conducir suavemente. El motor bajo carga calienta de forma uniforme y rápida, minimizando el tiempo de fricción en frío. Dejarlo encendido sin moverse es, literalmente, verter solvente sobre el corazón de tu máquina cada mañana. Usar agua del grifo o refrigerantes de baja calidad. El sistema de enfriamiento no es solo un circuito de agua, es una batería química viviente. Cuando utilizas agua del grifo o esos líquidos de colores baratos que venden en supermercados, estás introduciendo minerales y electrolitos en un entorno compuesto por diferentes metales: aluminio en la culata, hierro en el bloque y cobre en ciertos radiadores. Esto genera un fenómeno llamado erosión galvánica. El líquido se vuelve ácido y empieza a transportar iones de metal de una pieza a otra, comiéndose el motor desde adentro hacia afuera. He visto culatas de aluminio con agujeros tan profundos que parecen queso suizo, todo por ahorrar unos pocos dólares en un refrigerante de tecnología de ácidos orgánicos de alta calidad. Además, el agua del grifo deposita sarro y cal en los conductos más estrechos, creando puntos calientes que la aguja de temperatura del tablero nunca detectará a tiempo. Apagar el motor inmediatamente después de un viaje largo. Si tu coche tiene un turbocompresor, este punto es tu Biblia mecánica. El turbo gira a velocidades que pueden superar las 200.000 revoluciones por minuto y trabaja a temperaturas de hasta 900 grados centígrados. Mientras el motor está encendido, el aceite circula constantemente, enfriando y lubricando el eje del turbo. El error fatal ocurre cuando te detienes después de una conducción por autopista y apagas el motor de inmediato. En ese instante, la bomba de aceite se detiene, pero el turbo sigue girando por inercia a temperaturas extremas. El aceite que queda atrapado en el eje se cocina instantáneamente,
convirtiéndose en una costra de carbón sólido llamada coquización. Con el tiempo, estos residuos de carbón actúan como lija, destruyendo los rodamientos y el eje del turbo hasta que éste estalla, enviando pedazos de metal directamente a la admisión del motor. Sobrecargar el vehículo. Un coche tiene un peso máximo autorizado por una razón de ingeniería estructural. Cuando excedes esa carga, ya sea remolcando algo para lo que el coche no fue diseñado o llenando el maletero de materiales pesados, estás sometiendo a la transmisión a un par de torsión para el que no fue calculada. El aceite de la transmisión automática empieza a hervir literalmente. Por cada 10 grados que sube la temperatura del fluido de transmisión por encima de su rango óptimo, la vida útil de ese aceite se reduce a la mitad. El calor extremo degrada los embragues internos y endurece los sellos de goma, provocando que la caja de cambios empiece a patinar. Pero no solo es la transmisión. La suspensión sufre una fatiga elástica. Los amortiguadores trabajan en el límite de su recorrido y los bujes de goma se desgarran bajo la presión constante. Sobrecargar el coche es como obligar a un atleta a correr un maratón con una mochila llena de piedras. Tarde o temprano, los ligamentos mecánicos se rompen. Es un error silencioso porque el coche parece poder con ello, hasta que un día la transmisión se queda en neutro y la factura de reparación te recuerda que las leyes de la física no son sugerencias. No cambiar el líquido de frenos. El líquido de frenos es higroscópico, lo que significa que tiene una capacidad casi magnética para absorber la humedad del aire. Con el tiempo, ese líquido transparente se vuelve oscuro y se carga de agua. Esto es una sentencia de muerte para el sistema de seguridad más importante de tu auto. Primero, el agua reduce el punto de ebullición del líquido. En una frenada de emergencia, el agua se convierte en vapor, el pedal se va al fondo y pierdes la capacidad de detenerte. Pero el daño silencioso ocurre mucho antes. El agua en el sistema oxida los pistones de las pinzas de freno y las delicadas válvulas del módulo del sistema antibloqueo, o ABS. He visto módulos de ABS de $3.000 quedar inservibles porque el dueño nunca gastó $30 en cambiar el líquido cada 2 años. Las válvulas internas se atascan por el óxido y los depósitos, dejando al coche sin la capacidad de modular la frenada en superficies deslizantes. El hábito de conducir con el tanque en reserva. Muchos conductores ven la luz de reserva como un desafío, pero los ingenieros ven una bomba de combustible gritando por auxilio. En los coches modernos, la bomba de gasolina está sumergida dentro del tanque. No está ahí solo por espacio, está ahí porque la propia gasolina actúa como refrigerante y aislante acústico para el motor eléctrico de la bomba. Cuando conduces constantemente con menos de un cuarto de tanque, la bomba queda expuesta al aire y deja de disipar el calor correctamente, lo que quema sus devanados internos. Además, está el problema de la cavitación y la succión de sedimentos. Al fondo del tanque se acumulan partículas y condensación de agua. Cuando el nivel es bajo, la bomba succiona este lodo mecánico, saturando el filtro y forzando al motor eléctrico a trabajar bajo un estrés masivo. Mezclar aceites de diferentes viscosidades o bases. El aceite de motor es una receta química compleja de polímeros, detergentes y modificadores de fricción. Cuando decides rellenar un aceite sintético de alta gama con un aceite mineral barato de diferente viscosidad porque era lo que había en la gasolinera, estás creando una inestabilidad química dentro de tu motor. Los aditivos de diferentes marcas y bases pueden reaccionar entre sí, provocando que el aceite se espese prematuramente y forme lo que en ingeniería llamamos lodo o sludge. Este lodo es una sustancia negra y pegajosa que bloquea las venas de lubricación del motor y obstruye la rejilla de la bomba de aceite. Una vez que el lodo se forma, el motor empieza a sufrir de hambre de aceite en las partes altas, como los árboles de levas. Es una muerte lenta por desnutrición mecánica. El motor puede seguir funcionando, pero el desgaste metálico se multiplica por 10. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debes mezclar aceites con especificaciones drásticamente diferentes. Es preferible esperar y comprar el aceite correcto que crear una sopa química que terminará por taponar las arterias vitales de tu motor. Ignorar los ruidos de la correa de accesorios. Ese chillido agudo que escuchas al arrancar por las mañanas no es una molestia menor.
es el grito de auxilio de un rodamiento que ha perdido su lubricación. La correa de accesorios mueve el alternador, la bomba de agua y la dirección asistida. Si uno de los tensores o rodamientos se bloquea debido al calor y la fricción, la correa se desintegrará en segundos. En muchos motores modernos, cuando la correa de accesorios estalla, los trozos de caucho pueden introducirse detrás de la polea del cigüeñal y saltar dentro de la carcasa de la correa de distribución. Si esto ocurre, la sincronización del motor se pierde, los pistones chocan contra las válvulas y el motor queda destruido en una fracción de segundo. Lo que empezó como un ruido de un rodamiento de $10 que podrías haber cambiado en media hora, se convierte en una reconstrucción total del motor de $5.000. Ignorar los ruidos parasitarios es el pecado capital de la mecánica. Un coche en buen estado debe sonar de forma limpia. Cualquier chirrido, zumbido o golpeteo es una advertencia de que la entropía está ganando la batalla y que tu coche está a punto de sufrir una falla catastrófica. De momento, hemos analizado cómo los hábitos diarios y las decisiones de ahorro mal entendidas están erosionando la integridad de las partes más costosas de tu vehículo. Pero el daño no se detiene en el motor. Lavar el motor con agua a presión. Existe una obsesión estética por ver el motor brillante, como si acabara de salir de la sala de exhibición, pero aplicar agua a alta presión bajo el capó es una de las prácticas más peligrosas en la era de la electrónica avanzada. Los motores modernos están plagados de sensores, unidades de control y conectores que, aunque están diseñados para ser resistentes a las salpicaduras y la humedad ambiental, no están preparados para resistir la fuerza de una hidrolavadora a corta distancia. La presión del agua vence los sellos de goma de los conectores y penetra en los pines de cobre, iniciando un proceso de corrosión galvánica invisible. Semanas o meses después, empezarás a experimentar fallos de encendido, luces de advertencia que se encienden sin motivo o, peor aún, cortocircuitos en la unidad de control del motor que pueden costar miles de euros. He visto casos donde la humedad queda atrapada dentro de los pozos de las bujías, provocando arcos eléctricos que destruyen las bobinas de encendido. No limpiar los desagües del chasis. Tu coche está diseñado para gestionar el agua de lluvia a través de una red compleja de canales y drenajes internos que atraviesan los pilares, el compartimento de la batería y los guardabarros. El error silencioso es olvidar que estos drenajes se obstruyen con el tiempo por la acumulación de hojas, tierra y restos de cera de lavado. Cuando esto ocurre, el agua no sale del chasis. Se queda estancada en zonas ciegas donde no hay ventilación. El resultado es una corrosión estructural que pudre el metal desde adentro hacia afuera. Lo más grave es que muchos de estos canales pasan cerca de mazos de cables principales o de la computadora del habitáculo. He visto coches inundados por dentro, con moho destruyendo los interiores de piel y la electrónica de confort, simplemente porque un drenaje de 2 milímetros bajo el parabrisas estaba taponado. Es una muerte por ahogamiento mecánico. La presión de neumáticos incorrecta. La mayoría de los conductores ven los neumáticos solo como caucho que se desgasta, pero para un ingeniero son el primer componente de la suspensión y un engranaje crítico de la transmisión. Conducir con una presión incorrecta, incluso por solo 3 o 4 libras de diferencia, altera el diámetro efectivo de rodadura de la rueda. En vehículos con tracción integral o sistemas modernos de control de estabilidad, esta diferencia de diámetro obliga al diferencial a trabajar constantemente para compensar la diferencia de velocidad entre las ruedas, incluso yendo en línea recta. Esto sobrecalienta el aceite del diferencial y acelera el desgaste de los engranajes internos hasta su rotura. Además, un neumático desinflado no absorbe los impactos, los transmite directamente a los bujes, rótulas y rodamientos de la suspensión, acortando su vida útil a la mitad. Es un error de mantenimiento básico que destruye los componentes más caros del tren de rodaje. La presión no es una sugerencia estética, es una especificación técnica de carga y tracción que mantiene la armonía de toda la cadena cinemática del coche. Cuando un neumático está desinflado, su radio efectivo disminuye, lo que significa que esa rueda debe girar más veces que las demás para cubrir la misma distancia. En los vehículos modernos equipados con sistemas de tracción total inteligente, AWD, o controles de tracción activos,
Esta discrepancia es detectada por los sensores de velocidad del ABS. La computadora interpreta que una rueda está patinando y activa constantemente los embragues del diferencial central o aplica frenado selectivo para corregir una pérdida de tracción inexistente. Este esfuerzo inútil genera un calor abrasador en el fluido del diferencial, degradando sus propiedades lubricantes y acelerando el desgaste de los satélites y planetarios. El error de lubricar componentes que deben trabajar secos. Hay una tendencia errónea a creer que más lubricación siempre es mejor, pero en el mundo de la mecánica hay componentes diseñados para trabajar en seco o con recubrimientos de teflón específicos. Un error clásico es poner grasa o aceite en los rieles de los asientos, en los pestillos de las puertas expuestos o, lo que es peor, en los pernos de las pinzas de freno sin usar el lubricante de silicona adecuado. La grasa común es un imán para el polvo y la arena de la carretera. Al mezclarse, la grasa se convierte en una pasta abrasiva que actúa como una lija de grano grueso, devorando el metal y los bujes de plástico en tiempo récord. He visto cremalleras de dirección destruidas porque alguien decidió poner grasa en una zona que debía estar limpia, atrapando partículas que terminaron rayando los sellos hidráulicos. La obsesión técnica nos dice que cada pieza tiene su lubricante específico, y usar el incorrecto, o usarlo donde no se debe, es acelerar activamente el desgaste por abrasión, convirtiendo un mecanismo suave en una trampa de suciedad que terminará por bloquearse o romperse. En la ingeniería de materiales, existe lo que llamamos lubricación sólida o por interferencia controlada. Muchos componentes, como los bujes de poliuretano, los rieles de nylon o los actuadores de plástico del sistema de ventilación, están diseñados para operar sin aditivos externos. Cuando aplicas grasa de litio o aceites penetrantes en estas zonas, ocurre una traición química. Los solventes del lubricante suelen atacar la estructura molecular de los plásticos, volviéndolos quebradizos o excesivamente blandos. Pero el peligro real es el atrapamiento de detritos. La grasa actúa como un adhesivo para el polvo de sílice y las partículas metálicas ambientales, creando una suspensión abrasiva que devora las superficies de contacto. He presenciado cremalleras de dirección hidráulica arruinadas porque el dueño lubricó los guardapolvos con aceite, causando que la goma se hinchara y permitiera la entrada de arena directamente a los sellos de alta presión. Ignorar la vibración del volante. Esa pequeña vibración que sientes a 100 km/h y que intentas ignorar es, en realidad, un martilleo constante sobre la integridad de tu vehículo. Muchos creen que es solo un neumático mal equilibrado, pero si la causa es un rodamiento de rueda con juego o una llanta ligeramente doblada, el daño se propaga como un virus por todo el sistema. Esta oscilación parásita fatiga los extremos de la dirección, daña los sellos de la cremallera y, lo más grave, provoca un desgaste desigual en los discos de freno que terminará por alabearlos. Es un efecto dominó. La vibración destruye el rodamiento daña el buje afecta a la maza y, finalmente, terminas con una reparación de 1.000 euros por algo que se solucionaba con un equilibrado de 20. En ingeniería, las vibraciones son energía no deseada que debe ser disipada. Si el neumático no la absorbe porque está mal, la estructura del coche lo hará, y el metal tiene un límite de fatiga que, una vez alcanzado, provoca grietas estructurales imposibles de reparar de forma segura. Una vibración es energía cinética que no ha sido canalizada correctamente y, en un coche, esa energía busca siempre el camino de menor resistencia. Si ignoras ese ligero temblor en el volante, estás permitiendo que una fuerza oscilatoria golpee repetidamente la cremallera de dirección y las válvulas del sistema hidráulico o eléctrico. Esta vibración actúa como un martillo neumático microscópico sobre los rodamientos de la maza de rueda. Cuando un rodamiento empieza a fallar, genera un calor por fricción que puede alcanzar temperaturas suficientes para fundir el sello de grasa interno. No usar el aire acondicionado en invierno. El sistema de aire acondicionado no es solo para el calor, es un sistema de deshumidificación vital para la seguridad. El error silencioso es dejar el sistema apagado durante todos los meses de invierno. El refrigerante del aire acondicionado viaja mezclado con un aceite especial encargado de lubricar el compresor y, sobre todo, de mantener hidratados los sellos y juntas de goma de todo el circuito. Cuando el sistema no se enciende por meses, el aceite se asienta, los sellos se resecan
y se vuelven quebradizos, permitiendo que el gas refrigerante escape por microporos. Para cuando llega el verano y decides encenderlo, el sistema está vacío o el compresor se gripa por falta de lubricación inicial. Los ingenieros recomiendan encender el aire acondicionado al menos 10 minutos cada 2 semanas, incluso con la calefacción puesta. Esto mantiene la estanqueidad del sistema y evita facturas de reparación astronómicas por fugas imposibles de localizar. Es un hábito de mantenimiento sin costo que preserva uno de los sistemas más complejos y costosos de tu coche. El sistema de climatización de un vehículo es una red cerrada de alta presión que depende de la circulación constante para su propia supervivencia. El gas refrigerante no viaja solo. Lleva consigo una carga de aceite P, AG o POE que es vital para la salud del compresor. Al dejar el sistema inactivo durante los meses fríos, este aceite se decanta en los puntos más bajos del circuito debido a la gravedad. El resultado es que los sellos de nitrilo y las juntas tóricas de las uniones de las tuberías se quedan sin su película protectora, permitiendo que el caucho se contraiga y se agriete. Cuando finalmente enciendes el aire en primavera, el gas escapa instantáneamente por esas fisuras microscópicas. Además, el compresor sufre un arranque en seco, donde sus pistones internos rozan contra las paredes sin lubricación por unos segundos críticos. Realizar cambios de aceite por tiempo, ignorando las horas de uso en tráfico denso. Este es el gran engaño de los manuales de usuario modernos que prometen cambios cada 15 o 20.000 kilómetros. Esos números están calculados para una conducción ideal en autopista, pero la realidad de la mayoría de los conductores es el tráfico urbano, los trayectos cortos y las horas interminables al ralentí. En estas condiciones, el motor está funcionando, el aceite se está degradando por el calor y la contaminación de combustible, pero el odómetro no se mueve. Un coche que pasa 2 horas al día en un embotellamiento puede estar recorriendo solo 20 kilómetros, pero su aceite está sufriendo el desgaste equivalente a 100 kilómetros de autopista. Ignorar las horas de motor y guiarse solo por el kilometraje es permitir que el aceite se convierta en lodo negro dentro del cárter. La obsesión por la longevidad exige que, si tu conducción es principalmente urbana, reduzcas los intervalos de cambio a la mitad. El aceite es barato, un motor nuevo no lo es. Cambiarlo basándose en la realidad de tu uso y no en una cifra optimista de un folleto de ventas es lo que separa a un coche de 300.000 kilómetros de uno que muere a los 100.000. La degradación del aceite es un proceso térmico y oxidativo que no se detiene cuando el coche está parado en un semáforo. En el tráfico urbano de las grandes ciudades, un motor puede estar encendido durante 300 horas para cubrir apenas 5.000 kilómetros. En ese tiempo, el aceite ha sido sometido a ciclos térmicos constantes, contaminación por condensación y, lo más grave, a la dilución por combustible debida a la marcha mínima prolongada. El combustible sin quemar se filtra por los anillos del pistón y cae al cárter, rompiendo la viscosidad del aceite y reduciendo su capacidad para mantener la cuña hidrodinámica que protege los cojinetes del cigüeñal. La técnica incorrecta de paso por baches. Hay 2 formas de pasar un bache y ambas pueden ser erróneas. El error más común es frenar violentamente justo encima del bache. Al frenar, el peso del coche se transfiere al eje delantero, comprimiendo los resortes y dejando a los amortiguadores sin recorrido útil. Cuando la rueda golpea el bache en ese estado, la energía no es absorbida por la suspensión, sino que se transmite directamente al chasis, a las copelas de los amortiguadores y a la cremallera de dirección. Esto provoca que las válvulas internas del amortiguador se doblen o que los sellos estallen por la presión hidráulica repentina. La técnica correcta, aprobada por instructores de conducción avanzada, es frenar antes del bache y soltar el pedal justo antes del impacto para que la suspensión esté suelta y pueda usar todo su recorrido para absorber el golpe. Ignorar esto es destruir tus neumáticos, desalinear la dirección y fatigar los componentes del tren delantero en cada calle, en mal estado. Es una cuestión de gestión de masas y fuerzas que la mayoría ignora, pagando el precio en amortiguadores que duran una fracción de lo que deberían. La interacción entre el neumático y un obstáculo es una transferencia de energía masiva que debe ser gestionada por los resortes y amortiguadores. Cuando frenas sobre el bache, bloqueas la capacidad de la suspensión para retraerse. Los resortes ya están bajo carga máxima y el fluido del amortiguador no puede fluir a través de las válvulas internas con la rapidez necesaria.
Esto crea un pico de presión hidráulica que puede hacer estallar los retenes del amortiguador, dejando al coche sin control de rebote. Pero el daño estructural es más profundo. Esa fuerza de impacto, al no ser disipada, viaja a través de los brazos de dirección hasta la cremallera. El error fatal del mantenimiento de por vida. Llegamos al pecado original de la industria automotriz moderna. Muchos fabricantes etiquetan sus transmisiones y diferenciales como Sealed for Life o con aceite de por vida. Esto es una mentira de marketing diseñada para reducir el costo de propiedad aparente durante los primeros años de garantía. Ningún aceite es eterno. El fluido de transmisión sufre cizallamiento, oxidación térmica y contaminación por micropartículas metálicas de los discos de embrague. Cuando ese aceite se degrada, la transmisión empieza a fallar, los cambios se vuelven bruscos y finalmente la caja muere. Para el fabricante, la vida del coche son 150.000 kilómetros. Si quieres que tu coche dure más que eso, debes cambiar ese fluido. Ignorar el cambio de aceite de la caja de cambios y de los diferenciales es firmar la sentencia de muerte del componente más caro después del motor. Un cambio de fluido cada 60.000 kilómetros es una inversión mínima comparada con los 6.000 euros que cuesta una transmisión nueva. Es la negligencia definitiva, el error que los mecánicos ven todos los días en coches que terminan en el desguace por una decisión que el dueño tomó basándose en una etiqueta de marketing y no en la realidad de la ingeniería tribológica. Este es el monumento máximo a la obsolescencia programada por omisión. La industria ha convencido a millones de usuarios de que las cajas automáticas modernas son cajas negras que no requieren intervención. Es una falacia física. El aceite de transmisión es un fluido de trabajo que transmite potencia a través del convertidor de par, limpia los residuos de fricción de los embragues y refrigera el complejo cuerpo de válvulas. Con el tiempo, el calor rompe las cadenas moleculares de este fluido, provocando que pierda su capacidad de mantener la presión hidráulica exacta necesaria para los cambios de marcha. El resultado es un desgaste acelerado de los discos de fricción que termina por contaminar todo el sistema con partículas metálicas. Con estos 18 errores hemos mapeado el camino hacia la destrucción o hacia la inmortalidad de tu vehículo. La diferencia entre un coche que se convierte en un pozo sin fondo de gastos y uno que te sirve fielmente durante décadas no es la marca ni el modelo, sino la profundidad de tu conocimiento técnico y tu capacidad para ignorar los mitos de ahorro fácil.